Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Samantha Heredia y en esta oportunidad vengo a comentarles acerca del análisis criminológico que hicimos de la película Tenemos que hablar de Kevin como parte de la asignatura de criminología. La película nos presenta el caso de Kevin, que es un chico que desde muy pequeño, desde bebé, mostró actitudes antisociales que con el tiempo y a medida que pasaban los años y él crecía, se fueron intensificando hasta convertirse en, en un delito muy grave, ¿no? Entonces, él muestra cómo desde bebé presentaba actitudes de rebeldía, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, lo que genera el debate esta película es poder responder a la pregunta de si esto se debe a algo propio de él, a su familia o es debido al entorno en el que él crece. Bueno, para poder responder a esas preguntas, a esas interrogantes, fue necesario analizar desde la conducta de los padres, ¿no? Se puede ver que sufre rechazo por parte de su madre, su padre nunca le supo poner límites claros. Entonces, él crece en ese ambiente de rechazo por su mamá. Su papá sí lo quería, pero nunca le supo poner límites. Entonces, él desarrolla una conducta de rechazo, crece con el rechazo de su madre. Entonces, podemos decir que la conducta de Kevin se debe a varios factores que se combinan, ¿no? Se fueron combinando y dieron resultado a la conducta delictiva que se ve al final de la película, ¿no? Puede ser que presente rasgos biológicos o genéticamente tenga la predisposición a desarrollar una conducta psicopática, como se puede ver. Puede haber sido heredada de la madre, con quien es que presenta rasgos más similares, ya que en la misma película se observa que él le indica muchas veces a su madre que él es así porque aprendió de su madre, ¿no? Entonces, aparte del factor biológico, influyen factores sociales, como por ejemplo el hecho de que él no tenía amigos, no se relacionaba con los demás en la escuela, incluso con su hermana. En su casa tenía una buena relación con su padre, pero con su madre no. Entonces, fueron varios factores que al combinar estos factores desencadenaron lo que fue al final la conducta delictiva de Kevin, ¿no? Y también lo que llama la atención en la película es que nunca se observó una intervención, en primer lugar, por parte de la escuela, que no hayan detectado ninguna conducta ni comportamiento inadecuado o sospechoso de que pudiera reaccionar de la manera en que reaccionó, ¿no? Entonces, la escuela no hizo un acompañamiento, no hizo un seguimiento ni alertó a los padres acerca de la conducta de Kevin, más allá de la escuela, el mismo entorno familiar, ¿no? De no poder buscar ayuda profesional, ayuda psicológica para tratar estos temas conductuales, tanto de la madre como de Kevin en terapia, porque incluso el padre de Kevin le dice muchas veces a su madre que debía buscar ayuda, cosa que Eva nunca hizo caso y bueno, por ende tampoco lo tomó en cuenta para Kevin. Entonces, esta falta de actuación temprana, ya sea del servicio de salud, del seguro social, la falta de intervención de un psicólogo, la falta de acompañamiento quizás de los maestros en la escuela, el no poder notar a tiempo este tipo de conductas, bueno, desencadenó lo que se puede observar al final de la película, ¿no? Entonces, ahí podemos ver claramente que no hubieron actitudes preventivas, no se tomó
ninguna acción preventiva, simplemente se ignoraba el comportamiento de Kevin, se trataba de normalizar, porque en su casa trataron de normalizar muchas de las cosas que él hizo. Su padre se rehusaba a creer que Kevin, por ejemplo, fue capaz de matar a la mascota de su hermana, así como de ser el responsable del accidente con el que su hermana menor pierde un ojo, ¿no? Entonces, simplemente se optó por ignorar la situación, tanto en el entorno familiar como en la escuela, en la misma sociedad, optó por ignorar ese tipo de conductas hasta que luego ya fue tarde. Ahora, llevando este tipo de conducta de Kevin al plano teórico de las teorías criminológicas y cómo relacionarlas con ellas, primeramente nos surge la interrogante de si un criminal como Kevin puede nacer así o se hace con el entorno. En ese sentido, hemos debatido acerca de la escuela positivista, lo que es la teoría biológica del hombroso, y si bien hay factores genéticos que pueden predisponer a Kevin a este tipo de conductas, sin duda tiene que haber algún factor externo que pueda desencadenar este tipo de comportamiento y que se active las condiciones genéticas, ¿no? Puede ser que haya heredado estas conductas de genes a través de su madre. Eso lo predispone, pero no podemos afirmar 100% a qué se debe a una condición genética, porque no es únicamente el principal factor, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente, influyen otros factores como es el tema social, el tema familiar, el tema del entorno, el hecho de que él no podía empatizar con nadie, no tenía amigos. Entonces, la combinación de estos factores es lo que desencadena la conducta de Kevin. En ese sentido, siendo que es una evaluación, un análisis integral que hemos hecho de los factores que hayan podido desencadenar ese tipo de conducta en Kevin, es importante relacionarlo, creo que con la teoría criminológica que más se relaciona el comportamiento de Kevin, es con la teoría de control social de Travis Hirschi. Esta teoría dice básicamente que una persona delinque cuando no tiene vínculos fuertes con la sociedad. Y bueno, cuando observamos a Kevin en la película, claramente podemos ver que no hay apego, no hay normas interiorizadas, no hay un control externo tampoco, no hay control de ninguna autoridad, ya sea familiar o en el caso de la escuela. Entonces, eso facilitó que su conducta antisocial se pueda desarrollar sin ningún tipo de freno, porque nunca fue corregido y nunca se establecieron los límites para él. Entonces, eso favoreció a su conducta antisocial. Por esos motivos no se podría hablar con certeza de que se aplica una sola teoría criminológica al caso de Kevin, ya que como se mencionó, si bien se puede hablar de la teoría biológica, no es determinante ni es un factor desencadenante, eso lo predispone a este tipo de conducta, pero no es un factor determinante. Entonces, por eso es importante relacionarlo con la teoría de conducta social, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, como dice la teoría del control social, al no tener un vínculo con la sociedad, pues se desencadenó todo ese tipo de delitos desde los menores, los que cometían en su casa, hasta los más graves, como se ve en el desenlace de la película, que mató a su papá, mató a su hermanita y luego hirió de gravedad a muchos de sus compañeros en la escuela, ¿no? Entonces, con la teoría del control social, queda explicada la conducta de Kevin.
Ahora, como política criminológica, me parece que el Estado juega un rol bastante importante en el tema de la prevención. No tenemos programas de prevención. Si lo llevamos al caso de Bolivia, no hay programas de prevención para este tipo de conductas, delitos, no, el Estado no apoya, no incentiva, no implementa este tipo de programas preventivos, ya sea desde un acompañamiento psicológico o algún tipo de terapia ocupacional. Por ejemplo, desde el hecho de que la atención psicológica debería ser gratuita para que todos aquellos que lo requieran puedan acceder a ella, o algún tipo de acompañamiento en las escuelas, algún programa escolar que pueda detectar desde muy pequeños en las escuelas este tipo de conducta. No lo tenemos y me parecería muy interesante que se pueda implementar para poder prevenir este tipo de conductas. Si Kevin hubiera tenido este tipo de acompañamiento desde que era pequeño, si alguien hubiera acompañado tal vez a su mamá en el proceso de crianza de Kevin, desde que ella se sentía agotada, se sentía cansada, que no podía entender a su hijo. Empezando por ahí, si ella hubiese tenido el acompañamiento psicológico para poder tener una crianza adecuada con Kevin, tal vez no se hubiera desencadenado este tipo de conductas en Kevin. Entonces, de acuerdo a todo lo conversado, podemos concluir que la conducta delictiva no tiene una sola causa ni un solo factor. Se tiene que analizar desde una mirada integral, analizando varias causas y varios factores, ¿no? Entonces, si queremos prevenir el delito o este tipo de conductas, tenemos que hacerlo con este enfoque, una mirada integral que pueda evaluar todos los factores, mirando a la persona, pero de manera global en su totalidad y no solo un aspecto de la persona. Ese sería nuestro análisis, la conclusión a la que hemos llegado de la película. Tenemos que hablar de Kevin. Gracias.